Graciela Ramírez y me gustaría hablarles un poco de derecho procesal. Empezaré por decirles la diferencia entre proceso y procedimiento dentro de esta materia. El proceso es el conjunto de actos jurídicos regulados por el derecho procesal y el procedimiento son las formalidades que se siguen de las partes y la autoridad para resolver el proceso. Por otro lado, tenemos que el derecho procesal del trabajo es público. Obedece a esta categoría por el hecho de que es coercitivo y está regulado por el Estado. Principalmente está destinado a abatir conflictos sociales derivados de las relaciones laborales. También este derecho es autónomo. Significa que no se encuentra subordinada a ninguna otra área del derecho y atiende exclusivamente a asuntos relacionados de las relaciones laborales y regula el actuar de los trabajadores y los patrones y tiene instancias exclusivas para resolverlo. Ejemplos de derecho público también, como el derecho procesal del trabajo, tenemos el derecho tributario, el derecho internacional, el derecho electoral. Los principales principios o los principios que rigen el procedimiento dentro de esta materia es el principio de igualdad, que básicamente se refiere a que las partes tienen igualdad de oportunidades para defender sus puntos y presentar sus alegatos para su defensa. El principio de realidad dice que, a diferencia del derecho común, este derecho debe de ser resuelto mayoritariamente a través de los juicios orales. El tercer principio es el principio procesal, de impulso procesal, que significa que las autoridades estarán atentas a que las partes, cada una de ellas, respete los tiempos que la propia ley en materia establece, con la finalidad de resolver el conflicto con la mayor celeridad posible. También tenemos el principio de suplencia, que este principio, cabe destacar, es exclusivo para este procedimiento, que significa que la Junta da revisión a la demanda que presenta el trabajador y, en caso de encontrar inconsistencias, da la oportunidad para que la parte que está demandando, el trabajador, subsane estas irregularidades y pueda entrar una demanda que beneficie al trabajador. El principio de gratuidad básicamente significa que todo ciudadano tiene derecho a la impartición de justicia sin que tenga que pagar por esto. Se basa en el artículo 17 constitucional. Y el último principio se llama principio de carga de la prueba. Esta significa que la persona que acuse o que defienda tiene que mostrar los elementos necesarios para respaldar su alegato. ¿Qué tipo de conflictos se resuelven en estas instancias? En el derecho procesal en el trabajo. Se resuelven conflictos individuales del trabajo, que significa un conflicto entre un trabajador y el patrón. Básicamente son relaciones entre una persona y una persona que contrata y una persona subordinada. También tenemos conflicto individual de seguridad social. Estos son básicamente conflictos que van contra el IMSS, porque el trabajador lo que demanda es reconocimiento de semanas cotizadas para efectos de tener su pensión o su jubilación. Ahora pasamos a los conflictos colectivos de trabajo, que significa cuando varios trabajadores están en una empresa o con un patrón sujetos a las mismas prestaciones. Entonces está regulado a un grupo de personas contra un patrón. Dentro de esta clasificación del contrato colectivo también tenemos de naturaleza económica. Básicamente es cuando la revisión o la inconformidad de los trabajadores tiene que ver con sus primas vacacionales, su aumento de salario, que no se esté respetando por el patrón. Ahora les voy a hablar un poco de qué funcionarios participan en el derecho procesal y cuál es su actuar dependiendo de las etapas. Primeramente tenemos al funcionario conciliador. Este funcionario lo que hace es celebrar una reunión entre las partes con la intención de que lleguen a un acuerdo antes de continuar la demanda. Después tenemos también el presidente, el presidente de la Junta también ayuda a que esta parte se concilie sin llegar a la demanda. El personal jurídico de la Junta también en esta parte exhorta a las partes a que resuelvan su conflicto. Todos estos son dentro de la etapa de conciliatoria. Ya una vez en el actuar en la etapa de demandas y excepciones, tenemos al presidente en donde recibe el escrito de la parte que demanda para darle revisión y darle entrada. Por otra parte, la Junta, ya sea local o federal, revisa la demanda para dar entrada y, en su caso, indicar los puntos que se tienen que resolver. En la parte de ofrecimiento de pruebas, la Junta también revisa las pruebas
las desecha o las desahoga y admite. Esta es una parte en donde la parte que demanda y la parte que defiende tienen que... La parte que demanda y la parte que defiende tienen que hacer su ofrecimiento y desahogo de pruebas a través de que la Junta se las acepte o se las rechace. Así a su vez, la Junta solicita se practiquen las diligencias a fin de esclarecer la verdad de los casos confusos. Por su parte, el secretario certifica que ya no haya más pruebas que desahogar. Seguimos en la misma etapa de ofrecimiento y desahogo de pruebas. Ahora, el secretario en la parte del laudo redacta el laudo que haya sido aprobado y votado y recaba las firmas correspondientes. También tenemos el personaje de auxiliar de oficio, que él declara cerrada, en la parte de audiencias de resolución, declara cerrado la instrucción. De esta manera hace un resumen de la demanda y señala los hechos controvertidos, así como también relaciona las pruebas admitidas, incluso las que fueron desahogadas. Realiza las consideraciones fundadas y motivadas al proceso e identifica los puntos resolutivos. El actuario. Esta es una figura que se encarga de notificar y correr los traslados a las partes durante las diferentes etapas del proceso. Asimismo, el actuario, una vez dado el laudo, una vez que queda el laudo en firme, notifica personalmente a cada una de las partes del laudo que quedó en firme. Bueno, en breve, este es el resumen de lo que es el derecho procesal en el trabajo. Muchas gracias.